Julio es el mes de la afrodescendencia. Vamos a estar hablando sobre la importancia de poner este tema en la agenda, una serie de actividades y también cuál es la situación actual hoy por hoy de los afrodescendientes uruguayos en diversos ámbitos, como por ejemplo puede ser la política. Estamos en año electoral. Totalmente. Y nuestros dos invitados además están directamente vinculados a la actividad. Pero además política. hay datos muy claros, ¿no?, sobre la situación muchas veces de la población afrodescendiente en Uruguay. Gloria Rodríguez, diputada por el Partido Nacional. Un gusto recibirla esta mañana. Buenos días, realmente es un gusto estar acá con ustedes. Gracias por invitarnos en un mes tan importante para todos los afrodescendientes o los negros. Yo me considero una mujer negra. Bien, bueno, podemos hablar de eso también. Así lo he manifestado. Edgardo Ortuño, exdiputado, fundador también de la Casa de la Cultura Uruguaya, Afro-Uruguaya, entre otros. Que ahora volvió a la arena política. Estamos volviendo. Bueno, un gusto estar con ustedes una vez más. Muchas gracias por la invitación. Un mes muy especial, un día muy especial y bueno, un pie bárbaro esto de repensarnos, que es la invitación de lo que acabamos de ver, ¿no? Bien. Bueno, por lo pronto decíamos algunos datos concretos en este mes de julio, mes de la afrodescendencia. Por allí nosotros decíamos algo más de un 8% de la población uruguaya se dice afrodescendiente. ¿Es así? Sí, realmente es así. Digo, los censos lo dejan sumamente claro. Nosotros consideramos de que somos más de un 8% los afrodescendientes, pero lo que valen realmente son los números. Sí, estamos en el mes de los afrodescendientes. Hoy conmemoramos el Día Internacional de Mandela. No nos podemos olvidar ese hombre que permaneció 30 años preso, en las condiciones que todos sabemos lo que es un cautiverio. Y cuando sale, su mensaje es de unidad y de perdón. Ejemplos que tendremos que seguir nosotros. Ese mensaje que nos da Mandela, que cuando llega a la presidencia de Sudáfrica, lleva con él a la vicepresidenta de Klerk, presidente del apartheid, ¿verdad? Entonces, esas cosas fue lo que lo llevaron a Mandela en vida, lo veneraron y lo consideraron un santo. Y hoy está en la inmortalidad. Hay evidentemente progresos y avances en lo que hace a la visibilización y por supuesto en lo que hace a dejar de lado prácticas esclavistas, segregacionistas y demás, pero falta mucho por hacer. Ahora, si hablamos de la foto del Uruguay de hoy, ¿en qué cosas todavía hay asignaturas pendientes en relación a la equidad con los afrodescendientes? Bueno, primero y enganchando con lo anterior, una de las deudas pendientes en las que afortunadamente venimos trabajando y este mes, esta designación del mes por el Día de Mandela que es hoy, por el Día de las Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas que será el 25, comienza a desandar, ya que hablábamos de historia, mucho tiempo de o bien invisibilización, donde no aparecía el aporte, la valoración de la presencia afrodescendiente en el país, o bien aparecía estigmatizada, ¿verdad?, estereotipada, como Artigas cebador de mate, siempre en tareas de subordinación, que sabemos que no eran tan así, aunque sí en un contexto, sin lugar a dudas, muy desigual, ¿verdad?, porque se venía de la esclavitud y, como bien se decía, costó mucho para abolir la esclavitud en el Uruguay, si bien fue antes que en Brasil, por ejemplo, en eso Uruguay fue pionero, pero bueno, la situación era difícil. Entonces, lo que hacemos en meses como el de hoy o en días como el Día Nacional del Candombe y la Cultura Afro y la Equidad Racial es visibilizar la diversidad de nuestra sociedad, el aporte en clave positiva de la población afro-uruguaya y desde ahí promover justamente, como tú decís, la igualdad de derechos y de oportunidades, porque la contracara de la invisibilización y del racismo ha sido lamentablemente las condiciones desiguales de oportunidades y de vida. Entonces, a partir de los datos que hoy sí tenemos y antes no teníamos, podemos hablar, por ejemplo, de la situación de pobreza, que es el doble que... 40% de la población afrodescendiente estaría viviendo en la pobreza. En realidad, los datos que tenemos ahora actuales hablan de una disminución
pero estamos hablando del entorno 16,9 es lo que dijo el Instituto Nacional de Estadística el año anterior, ¿tá? Pero en un país que descendió la pobreza a nivel general, que está debajo del 7,9 es la cifra exacta, es decir, que estamos con menos del 8% de pobreza a nivel general, pero en la población afro más del doble. Está claro. Situación que se daba también hace muchos años, y que nos está hablando entonces de una desigualdad que tiene estas raíces que son también históricas y que tenemos que encarar para tener una sociedad Ahora, más justa. qué interesante también es cuando frente a este escenario de desigualdades tangibles, ustedes protagonizan hechos históricos, ¿no? En tu caso, fuiste el primer diputado afrodescendiente que ingresa al Parlamento de nuestro país y en tu caso, Gloria, la primera mujer afrodescendiente también en marcar la historia. Nosotros en ese entramos, sentido. Como legislador de forma directa, ¿verdad? Ocupando la titularidad. No entramos por una suplencia porque se fue otro, sino de forma directa. Referente a la pobreza, sí, pertenecemos a un colectivo sumamente empobrecido y sí, ha descendido la pobreza, pero hoy son muchísimos los afros que están viviendo en las periferias y en los asentamientos. A mí me preocupa enormemente la situación. Hemos avanzado, no podemos, coincido con Edgardo, que se ha avanzado muchísimo, pero hoy podemos decir que estamos estancados, porque estamos legislando y luego no cumplimos, porque eso es lo que realmente tiene estancado a este colectivo, porque no solamente es con legislar que se saca de una situación. Hoy tenemos la ley 19.122, que Edgardo la trabajó muchísimo, y nosotros, no siendo legisladores, trabajamos y cooperamos desde nuestro partido. Y vemos que no se está cumpliendo. Los organismos del Estado... Recordemos no la saben ley, cuál un es la ley. paréntesis, que es una cuota, ¿verdad?, de ingreso No en solamente el Estado de personas afrodescendientes. Claro, no solamente estamos hablando de la cuota, que no se está cumpliendo. Nosotros desde el Parlamento venimos realizando un seguimiento y tenemos material probatorio recientes de los informes, los pedidos de informes que hemos recibido, las respuestas, que lamentable no se cumple, el Estado no cumple. Pero no solamente es la cuota, sino también ahora que estábamos escuchando sobre la historia, los textos. No se cuenta la verdadera historia del afrodescendiente, la participación, ahora veíamos la invisibilización del hombre negro y de la mujer negra en los textos de estudio. Esa es la imagen que tenemos y legislamos. Pero ¿para qué legislamos si no cumplimos? Entonces tenemos que también ser autocríticos, que no estamos haciendo las cosas bien. Nos falta muchísimo, pero a su vez no estamos cumpliendo con lo que realmente nuestro colectivo nos está pidiendo a gritos, porque hoy son más los negros que viven en las periferias. Ahora, Gloria, te dejaba la pregunta planteada porque hablamos de visibilizar justamente y quisiera que la contesten ambos. El hecho de que ustedes llegaran como pioneros al Parlamento, ¿no? Sí. En tu caso como mujer, él como primer diputado afrodescendiente, ¿qué también significó eso en sus propias vidas, incluso y frente a su familia y frente a sus pares? Sí, nosotros venimos de una militancia desde siempre, de toda una vida en el Partido Nacional. Siempre lo digo, a veces molesta, nosotros no llegamos por ser afros, no llegamos por ser negros, sino por nuestro trabajo en el Partido Nacional, un partido que siempre nos ha brindado las oportunidades. Por supuesto que sí, que hay un cambio, por supuesto que sí, que nosotros sentimos una responsabilidad enorme sobre nuestros hombros, porque no ser electos por la condición de ser afro no quita que nosotros estamos atentos y trabajando como siempre lo hemos hecho por nuestro colectivo, por ese linaje ancestral que llevamos y lo llevamos con muchísimo orgullo. Sí, realmente es un compromiso, ha sido un cambio, porque no es fácil romper ese techo que tenemos las personas negras. Y no es fácil para una mujer negra y pobre. Cuando se habla del techo de cristal, yo generalmente digo, nosotros tuvimos que romper un edificio, no se trataba de un techo de cristal. ¿Qué oportunidades nos dan? Trabajar para que sean otros, porque en un país que se ha caracterizado y se ha destacado por su democracia, realmente habla muy mal
que hoy, tanto Edgardo como yo, somos ejemplos del cambio. Tenemos que tener muchísimos más negros en la política, muchísimos más negros ocupando cargos de decisión. Edgardo, y en estos 20 años desde que asumiste por primera vez, ¿cómo sentís que ese hito marcó tu vida, tu entorno, tu actividad? Bueno, obviamente uno ve su vida a nivel individual, en este caso, en el contexto de un proyecto colectivo, ¿no? Que es el de construir una sociedad más justa, más igualitaria, con igualdad de derechos para todos. Y desde ese lugar llego yo a la militancia, primero estudiantil, después por los derechos humanos y naturalmente en la vertiente, en el frente, los jóvenes, que también es bueno decirlo, me impulsan para estar en la lista y necesariamente asumimos este tema que en aquel momento fue muy sonado. ¿Por qué esperó tanto el Uruguay para representar en esa casa que es la Casa de la Democracia, como el Parlamento, a una parte de la población tan importante, ¿verdad? Que hoy decimos es el 8% en el censo, pero comparto con Gloria, mismo el propio INE en la encuesta nacional ampliada de hogares habla de un 10%. Y esto tiene que ver con ese pasado, con esa historia acumulada de desigualdades y de discriminaciones y con un cambio que tenemos que reconocer que se da a partir justamente del 2005, donde efectivamente empieza a aparecer el reconocimiento, empiezan a aparecer los aportes y empieza la legislación, ¿no? Yo tengo el honor de haber impulsado la ley que visibiliza el candombe, la cultura afro-uruguaya y promueve la equidad racial y que empieza a ver cosas que son las raíces de estos temas. La educación, bien lo decía Gloria, el trabajo y romper esa, yo hablo de suerte de división racial de las tareas y de los valores en la sociedad. Entonces esa es la importancia creo que tenemos nosotros. Yo decía cuando asumí, me preguntaban todos ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿qué siente ser el primer diputado negro? Y yo decía, el problema y lo importante no ser el primero, es que no sea el único y el último. Y por suerte esta realidad está marcando que se empiezan a romper esos estereotipos de que si se es negro se tenía que dedicar a determinadas tareas y no estábamos en los temas de poder, de decisión, de mayor responsabilidad. Y entonces aparece la necesidad, para que no ser la excepción que confirma la regla, y en eso hemos venido trabajando y creo que tenemos que seguir trabajando, de generar acciones afirmativas, como le llamamos, es decir, políticas públicas donde el Estado se compromete a generar condiciones para igualar las oportunidades, el empleo, la educación y el reconocimiento. Por eso el mes de la afrodescendencia y por eso la ley 19.122, claro, que da para todo un tema, ¿verdad? Porque efectivamente promueve el acceso a empleos que todavía no se han cumplido en la totalidad del 8% que establecen, pero que han permitido ingresar a mucha gente. Son muchas cosas en simultáneo, ¿no? Porque digo, si hay una situación visible de pobreza, el tema también en consecuencia del acceso a la educación y por lo tanto de las oportunidades de mejoras en lo laboral, en el empleo, son situaciones que obviamente se tienen que abordar en conjunto, porque una cosa también de alguna manera compromete la otra. Ustedes son claros en hablar, en referirse a ustedes mismos como negros, ¿no? Está todo este asunto en la sociedad de que a veces son como colectivo ustedes mismos que se denominan negros y después está la otra parte de la sociedad con este asunto de la afrodescendencia. ¿Cuál es para ustedes el tema ahí con respecto a las denominaciones? Porque también los términos y las denominaciones hacen a la cosa. Y hacen. Pero ustedes son los primeros también en hablar de quizás negros para referirse yo me a sí reivindico mismos. como afrodescendiente, ¿verdad? Pero en todo mi proceso de comunicación hablo de negros afrodescendientes y explico por qué desde la Conferencia Mundial contra el Racismo, que justamente se hizo en Durban, en Sudáfrica, como quiebre y señal del mundo de querer dejar atrás las épocas del racismo, los participantes dijeron, negro fue como el esclavizador llamó a aquellas personas que explotaba para no reconocerles sus derechos y para no tratarlos como personas, sino como cosas. Entonces, nosotros decimos, somos personas, con una cultura, con una identidad, con una construcción histórica que nace en esa procedencia de África y por eso la afrodescendencia. El mundo anglosajón, de hecho, fue utilizado como un término despectivo durante muchísimos años. Entonces, fue y lamentablemente es. Cuando nosotros hicimos en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya aquella campaña que participó desde el Loco Abreu hasta muchas figuras de nuestra música, ni que hablar Rada y todo lo demás, que
imagínense, el negro Rada pero el problematizando propio Negro Rada te dice, esta "Decime cosa, negro, ¿no? Negro Rada". Pero el propio negro Rada asume en esa pieza, que no sé si ustedes la recuerdan, Sí, claro. que algunos elementos siguen identificando lo negativo con lo negro. Nosotros cuestionábamos, por ejemplo, el término trabajar como un negro, ¿verdad? O cosas de negro y demás, que creo que pertenecen a un pasado que inconscientemente refiere a esa discriminación Pero y a entonces, ese Gloria, racismo. ¿considerás Sí. que fue un plus el haber cambiado? Porque realmente la sociedad Yo en creo que general fue un se ha avance. acoplado Sí. rápidamente a no denominar más a las personas, digamos, por el color de su piel, sino, bueno, si se hablaba del colectivo afrodescendiente, afrodescendientes Sí. y no negros. Pero después, a veces uno Y a no las sabe personas si, por si su está nombre, ¿verdad? discriminando más. Claro. Frente a una persona de color, decirle afrodescendiente Sí. que decirle Claro, negro. la persona no somos de color. También no hay De color. Todos tenemos color. Todos tenemos color. Claro, cuando se Todos refiere a la tenemos persona de color, se refieren al negro. No somos de color, somos negros. Sí, se ha avanzado y lo de negro siempre se utilizó de forma despectiva. Yo por eso reivindico ser negra, porque lo vuelvo a decir, para mí, digo, es un linaje. Obviamente que muchísimas veces se utiliza de forma despectiva. Y coincido con Edgardo, lo de Durban, que quien acompañó fue en aquel entonces, hoy extinto, ministro don Antonio Mercader. Es decir, que el Uruguay para los negros no comenzó en el 2005, comenzó antes. Un poquito tenía que haber un poquito de... Estamos en año electoral. Porque ¿entiendes? estamos, Claro, no comenzó en el 2005, comenzó antes y Mercader acompañó al colectivo afro. Y es muy cierto, es muy importante lo de la denominación de afrodescendiente. Pero nosotros tenemos que mantener lo de que sí, de que somos negros y no permitir la discriminación. Yo no admito la discriminación y desde el lugar que estoy ocupando soy una de las combatientes y cuando alguien dice negro de forma despectiva, yo soy la primera en alzar mi voz. Pero si alguien me dice negra, como muchas personas me dicen negra de una forma habitual y Afectuosa, cariñosa, ¿no? a mí no me molesta absolutamente para nada porque yo soy negra y llegué a donde he llegado a base de sacrificio, de muchísimo trabajo y considero que todos los negros tienen la posibilidad de llegar. Claro. Gloria, Edgardo, en términos de discriminación, hay un nuevo escenario también en Uruguay respecto a la negritud que tiene que ver con la población migrante. Es un fenómeno nuevo. Estos datos que estamos compartiendo son fundamentalmente de población uruguaya afrodescendiente, pero hoy por hoy tenemos un gran número de afrodescendientes que provienen de otros países. ¿Se han acercado? Y los discriminamos. Bueno, ese es el tema. Lamentablemente Se han acercado los Se han discriminamos. acercado a los colectivos Exacto, sociales a eso me refería. y el Estado se ha hecho cargo de esa nueva realidad. De hecho, tanto el MIDES a nivel nacional como la Intendencia de Montevideo se han cambiado y se han ampliado los espacios que se crearon para trabajar en la promoción de la igualdad racial, incorporando a las poblaciones migrantes, justamente para que el Uruguay, que sí tiene buenas tradiciones también, además de estas cosas de las que estamos hablando, y una de ellas es acoger a los inmigrantes en condiciones de igualdad, bueno, dé un tratamiento que permita su integración a la vida normal con todos los derechos y posibilidades en la sociedad. Pero no quería dejar de continuar la línea de razonamiento que llevaba Gloria, con algunos matices en este sentido, ¿verdad? Desde la reivindicación de nuestra condición y el orgullo de nuestra condición étnica racial, nosotros tenemos que tratar de dejar atrás atavismos, estereotipos y promover un cambio cultural en la sociedad. Yo cuando digo, tanto el 3 de diciembre como en efectivamente la población afro está en el centro, insisto en que es un tema de toda la sociedad, porque no discriminar al otro por su color de piel, por su orientación sexual, por su condición de género, habla de la construcción de mejores relaciones humanas, de mejores personas, y por lo tanto de la necesidad de evolucionar y llamarnos a nosotros o por nuestros nombres o por nuestras identidades
que a nosotros nos identifican en clave constructiva y en clave positiva. Entonces, necesariamente trabajar por la igualdad supone deconstruir, desandar las bases de la desigualdad, la herencia de la esclavitud, la justificación que el racismo significó de ese trato desigual, la invisibilización y abrir oportunidades, educación y trabajo, que son las dos cuestiones que trata esa ley, ¿verdad? Ese cambio que ustedes dicen sociocultural, ¿constatan cambios realmente de un tiempo a esta parte? Más allá de las leyes que, como ustedes dicen, a veces después no se cumplen, en la conciencia, ¿verdad?, del colectivo uruguayo. Pero justamente, si nosotros que estamos trabajando, que somos los que promovemos esos cambios desde el legislativo, desde el ejecutivo, no cumplimos con las mismas, no podemos exigirle un cambio a la sociedad. Acá lo que se está fallando son con las políticas que realmente no se cumplen, no las llevamos adelante. Entonces, el esfuerzo es enorme, que se viene realizando, pero no desde ahora, de décadas de la organización civil e independiente que han logrado hoy que podamos hablar este tema sin ningún tipo de sentirnos avergonzados como nuestros ancestros sentían la culpa de ser negros. Nosotros no, nosotros podemos venir y hablarlo con abiertamente, con toda claridad. Pero ¿qué es lo que sucede? Las herramientas no son bien ejecutadas. Tenemos todo para avanzar, pero realmente estamos estancados porque si yo voto una ley y luego no tengo un presupuesto o son leyes simplemente para la tribuna, para que me aplaudan, pero cuando llega el momento dicen no hay plata, no avanzamos. Eso es lo que nos está sucediendo en el tema de nuestro colectivo. Sí, era inevitable el debate político, ¿verdad? Pero esto se trata, Edgardo, vayamos, yo te escuché, vayamos a los datos concretos. Yo ahora te voy a contestar sobre el debate político. Estamos cambiando, respuesta a la pregunta, ¿tá? Falta mucho más, pero estamos cambiando. Y estamos cambiando y no estamos estancados porque efectivamente hay no solo una sociedad civil que se ha movilizado en defensa de nuestros derechos, sino un Estado, un gobierno que se ha hecho cargo de esa demanda y de esta como de tantas otras desigualdades que tenía la sociedad. Entonces las leyes que se aprobaron con mayorías y algunas por unanimidad, como la que impulsamos nosotros, lo cual es muy bueno, se están aplicando generando, por ejemplo, mayores espacios de participación en la educación, que es uno de los temas claves. Se han instrumentado becas, becas para estudiantes en primaria, becas para estudiantes en secundaria, becas para posgrados en la universidad, y eso es igualar las oportunidades, y se han creado espacios en los empleos públicos. No eludo el tema, que efectivamente no han llegado todavía a cubrir el 8% que establece la ley, pero que han permitido que muchos y muchas afrodescendientes hoy tengan trabajos que antes no tenían. Ahora, y también es justo decirlo, necesitamos voluntad política para impulsar esos cambios, porque si Gloria dice el Estado no está cumpliendo, yo digo la Administración Central ha empezado a cumplir, está en el 4% de ingresos hacia el 8%, pero los gobiernos departamentales están en el 0,5%. Entonces ayudemos todos nosotros, donde tenemos responsabilidad, por ejemplo en las intendencias, donde el Partido Nacional es mayoría, para que se cumpla. Capaz que no llegamos al 8% de una, como nos está pasando en la Administración Central, pero por lo menos no estemos cercanos al 0. Gloria, que ya tenía previsto, así para redondear. No, para redondear, simplemente cuando Edgardo me dice que no llegará a un debate político, lamentablemente, digo, tenemos que llegar, porque no llegar a un debate, pero sí hacer referencias políticas, claro. Porque tú eres un hombre político, yo soy una mujer política, y cuando hemos abordado determinados temas, tú lo has abordado desde una óptica política, como cuando hablamos de la Policlínica Afrosalud. Que debatimos. No llegamos a debatir porque yo no fui invitada a piso, lamentablemente, porque si no podríamos haber realizado ese debate donde tú manifestaste, Gloria, desde el Partido Nacional ha perdido ese poderío, ese dominio, algo así, sobre el tema afro, y realmente ve que nosotros avanzamos. Entonces ahí se ha politizado enormemente el tema negro, y todos lo sabemos, de las organizaciones civiles amigas y todo lo demás, que eso nos puede llevar a otro debate que me encantaría que nos inviten y podamos hablar. Hoy, pero... Sería hermoso poder hablar
Digo, porque son Bueno, cosas pero que, es interesante, que porque digo, hacen la el conclusión es que hay seguro. discusión, porque hay Claro, ganas de tiene- hacer, Pero hay ganas de tenemos ganas de cambios. trabajar. Seguro. Y Y obviamente tiene que que todo haber- requiere de una Nosotros, discusión. entre corrasáneos, vamos a la ideología política y no al meollo de la cosa, todo lo que trabajaron nuestros ancestros se va por la borda. Entonces yo considero de que acá tenemos que dejar un poquito el tema de a qué partido pertenece para poder avanzar. Sin duda. Y si mañana Edgardo, que sabe perfectamente que yo he apoyado muchísimas iniciativas del partido de gobierno, porque pertenezco a un partido de hombres y mujeres libres, pero si yo mañana presento algo porque Gloria pertenece al Partido Nacional, no la vamos a acompañar como el famoso memorial de la esclavitud. Y eso lo podemos debatir en la próxima. Muy Bueno, bien, bueno, lo, no nos queda más importante, tiempo. lo importante de esto, y creo que es el compromiso que podemos asumir con Gloria, es impulsar al interior de nuestros partidos, entonces, Totalmente. que el tema esté en los programas. ¿Y por qué no hacer un gran acuerdo Tengo en el nuestro? en Está, nuestro yo sé que en el programa- tuyo en también. nuestro programa, pero mirá dónde en voy. en el programa de Luis Pero- está las iniciativas hacia el colectivo afro. Mirá pregunta- dónde el com- voy. y el Y hacer un compromiso. compromiso de llevar acciones concretas como las que se han venido haciendo históricamente Y en co- estos y últimos cumplirlas. años y cumplirlas, Y cumplirlas. para adelante. Y también- Capaz que el más próximo allá de- programa La es allá de eso. voluntad programas, ustedes la tienen. Lo que sería fenomenal, más allá de postulados en los programas, es ver en las listas del Partido Nacional y del Frente Amplio mayor Y presencia. que en el Frente también. Amplio tenemos que tener mayor presencia de negros en el Parlamento, porque lamentablemente hoy no tenemos negros Pero titulares. ahora Vamos entra a Edgardo tener, y- vamos y- a y tener. equipar. Bueno, Vamos a señores, darle a la gente unos dimos meses para marcha que me atrás. vote. Gloria y No, me Edgardo. encanta, Gracias. me encanta. Esto es el inicio más de este año que está para eso, ¿no? Es un Muchísimas año donde gracias. están... Para coincidir y para frescas, marcar pero- cosas. pero Pero en por esto hemos supuesto. coincidido Las también. Pero discusiones. totalmente que sí. Gloria Un placer Rodríguez, Eduardo recibirlo, Rossi, No, ¿eh? muchas gracias. realmente No, un por favor. gusto, realmente un gusto. Y bueno, reivindicando también todo el deseo también de hacer cosas, de seguir con los cambios, de profundizarlos en este mes que busca visibilizar eso, ¿no? La situación de muchas personas afrodescendientes de nuestro país.